Así como está de pie, yo le quiero pedir que usted y yo podamos acompañar a Eliud en un canto de adoración al Señor, pero sobre todo de reconocimiento de que el amor de Dios es tan grande, su misericordia es infinita, y la misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana, y que es para buenos y es para malos también. Usted y yo disfrutamos el día de hoy de la misericordia de Dios. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprendible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No lo alcanzo a comprender, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Dice tu palabra que eres misericordioso, grande en misericordia, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias, Dios. Amén. Tome su lugar. Y el día de hoy yo quiero hablarle acerca de la misericordia. Acerca de la misericordia de Dios. Y le quiero dar el título de la predicación antes de que comencemos. Y que usted vaya pensando. Eliud. Que usted vaya pensando en cómo fue que usted conoció de Cristo. En cómo fue que usted conoció del Señor. Mire, lo que Dios hizo para salvarme. Al menos en mi caso, mire, a mi esposita y a mí, llegamos a este lugar
por invitación de una persona que jamás la vimos aquí. Jamás. El día que invitaron a mi esposa, le decía la hermana, Isabel se llama: Eli, vamos a la iglesia, mira, yo estoy yendo a la iglesia en tal lugar, ahí en Tlalpizáhuac. Y total que nosotros llegamos, desde que llegamos no hemos faltado, 20 años ya, no hemos faltado, pero nunca los vimos aquí, ni a él, ni a su esposo, ni a ella, ni a su esposo. Y es donde yo puedo ver, pensando yo en lo que el Señor hizo para que yo pudiera llegar a sus pies nuevamente. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tal vez que una vecina se diera cuenta de la situación que estamos pasando mi esposa y yo, y pudiera decirle: mira, vete y busca del Señor. Que yo tuviera que ser atacado por otro lado, ¿para qué? Para que pudiera reconocer que necesito del Señor. Yo no sé cómo es que usted llegó a los pies de Cristo, pero definitivamente sé que Dios tuvo que hacer algo grande, algo maravilloso, para que usted pudiera conocer del Señor. Tal vez a veces es a través de una enfermedad, a través de un problema fuerte, ¿verdad? Donde, ¿para dónde, no? Pues vamos a orar, vamos a ponerlo en manos de Dios. Gracias, Eriquita. Tal vez a través de una pérdida, qué sé yo, los medios que Dios usa para que usted y yo podamos llegar a los pies de Jesucristo son distintos el uno del otro. Y tal vez Dios tiene que mover personas de un lugar a otro solo para que uno conozca de Cristo. Recorrer distancias grandes solo para que una persona conozca de Jesús. Mire, en la Biblia encontramos una historia, es parte de la historia, cuando el Señor Jesús llegó a un lugar y encontró a un hombre atormentado, endemoniado, poseído. Dice que eran legiones las que estaban dentro de su cuerpo. Y ese hombre, cuando es liberado, dice la palabra de Dios, que él le decía: Jesús, llévame contigo, quiero seguirte, yo quiero caminar contigo. Pero Jesús le dijo: tranquilo, tú quédate aquí. ¿Por qué? Porque era necesario que ese hombre diera testimonio en su ciudad, que la gente que lo había conocido, que eran todo el pueblo, ¿verdad?, que habían sabido de él, tuvieran un testimonio vivo del poder de Jesucristo. Y solo ese hombre ahí estaba, pero a través de él llegó el evangelio de Jesucristo a ese lugar dice que era el endemoniado gadareno. Ajá. Entonces llegó a esa ciudad, llegó el evangelio por medio de ese hombre que fue liberado por Cristo. Y todo lo que el Señor hace para que nosotros como humanidad conozcamos de Él es de manera distinta. No es igual para todos. El llamado es distinto también para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que es por su misericordia que Él nos ha salvado, que Él nos ha tenido paciencia, porque Él no quiere que ninguno se pierda, ¿verdad?, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, al conocimiento de Jesucristo. Y es porque es un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que es grande, que es bueno, es parte de su naturaleza, es parte de los atributos de Dios, ser misericordioso, ¿sí? Entonces vemos que la misericordia de Dios es grande, es nueva cada día, cada mañana dice que es nueva. Es incomprensible para nosotros a veces, ¿sí? Ahorita cantábamos con Eliud, ¿verdad?
tu misericordia incomprensible es. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste? ¿Por qué? No lo entendemos. Pero ahí está la misericordia de Dios para guiarnos, para ayudarnos, para perdonarnos, para darnos nuevas oportunidades cada día. ¿Sí? Hay veces que ni percibimos su misericordia, ¿verdad? Pero ahí está cada mañana, cada día. Vamos, yo quiero invitarle al libro de Jonás. Abra su Biblia en el libro de Jonás. Y solamente vamos a leer los 3 primeros versículos del primer capítulo del libro de Jonás. Los 3 primeros versículos, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para obedecer al Señor. No, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, pero también lejos de Nínive. También hacia el otro extremo de Nínive, totalmente apartado de la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque lo que menos quería era salvación para sus enemigos. En algún tiempo los ninivitas, que eran parte del imperio asirio en ese tiempo, ¿sí?, habían atacado el norte de Israel y habían traído grande mal a Israel. Jonás tenía cierto resentimiento hacia los ninivitas. Oiga, ¿tiene por ahí un vecino, un familiar que le cuesta trabajo? No voltee a ver a su esposo, a su esposa. No. Dije vecino o vecina. Ajá. Y a veces por ahí escuchas, ¿verdad?, que hermano, tenemos que amar a nuestros enemigos. No, pues sí. Pero mientras queda solamente en el escucharlo, como que todavía la cosa está fácil. Cuando lo tenemos que practicar, cuando lo tenemos que llevar al hecho, demostrarles el amor de Jesucristo, quisiéramos demostrarles el amor de Jesucristo con una derecha bien puesta sobre sus dientes. Pero el Señor dice que es misericordioso. Y aquí estaba queriéndole dar palabra a los ninivitas, que no era parte del pueblo de Dios, no era parte del pueblo judío, no era parte del pueblo escogido por Dios. Pero ahí estaba el Señor queriendo que Nínive se arrepintiera de sus pecados, pero sobre todo que llegara una palabra de arrepentimiento a ellos, que llegara una palabra que les hiciera volverse de su mal camino. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de toda la humanidad. San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el tiempo de Jonás, Cristo todavía no nacía. Todavía no existía Cristo. ¿Es así? No, la Biblia nos dice en San Juan capítulo 1, nos comienza a decir que desde el principio estaba el Señor Jesús.
La Biblia nos habla en Génesis que desde el principio estaba el Señor Jesús. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver a Cristo representado en diferentes teofanías y podemos ver que Jesucristo ha sido, es y será por siempre parte de la deidad. Es Dios mismo. Amén. Entonces, vemos que Él ha tenido misericordia de buenos y de malos. De buenos y de malos. El libro de Jonás es un libro en la Biblia que algunos lo han considerado como una parábola, como una historieta. ¿Qué es una historieta? Algo que es relatado solamente sacado de la mente de alguien y para entretenimiento. Algunos han pensado que el libro de Jonás es algo así porque ¿cómo es posible que a un hombre se lo pueda tragar una ballena y esté ahí 3 días, 3 noches y salga vivo, ¿no? Pero sabemos que tenemos un Dios de vida, un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, para Él no hay imposibles. Ahora, históricamente, se me fue. Bueno, históricamente hay un hombre, o hubo un hombre que fue tragado por un pez y cuando atraparon al pez prácticamente lo tuvieron que abrir y salió vivo ese hombre. Tenía por ahí el dato, pero se me cambié de cuaderno y pero bueno, está ahí. Y hay una versión de la Biblia que registra ahí también el dato. Entonces, ¿es posible que Jonás haya sido parte de algo real? Parte de la historia, no de historieta. Hay una diferencia entre lo que es parte de la historia. La historia es algo que sucedió y que es parte de lo que ahora lo vemos nosotros como algo que sucedió, pasó en el pasado. Pero ahora en el presente nosotros lo vemos como algo que fue real. No algo inventado, no una historieta, no una parábola, porque el Señor Jesús aún habló por medio de parábolas. ¿Qué es una parábola? También una historia que el Señor presentó para representar una realidad. Sin embargo, vemos que el mismo Señor Jesucristo en la Biblia menciona a Jonás en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12. Versículo 39 al 41, si nos ayudas, por favor. ¿Quién está? Samuel, no. Jesús. Mateo 12, versículos 39 al 41. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, el Señor Jesús mismo, Jesucristo mismo está mencionando a Jonás como parte de la historia, como algo real, algo que sucedió, ¿sí? No como, pues ya ven que lo platicó alguien, ¿verdad? Un cuento dice que había un hombre, no, es algo real, ¿sí? Entonces vemos que Jonás es un libro totalmente real, cierto, que nos sirve a nosotros para saber del poder de Dios, lo que nuestro Dios es capaz de hacer solo para salvar. En este caso fue una ciudad, y no una ciudad pequeña, en una ciudad, no un pueblo, no una población, una ranchería, sino que fue una ciudad grande. La Biblia nos registra el número en el capítulo 4, el versículo 11, nos dice que eran más, fíjese, dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Más de 120
20,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dice el capítulo 4, es el último versículo del libro de Jonás. Capítulo 4, versículo 11. El Señor nos da el número ahí de personas que habitaban en la ciudad de Nínive. No era una ciudad pequeña, era una ciudad grande. Y también lo registra, dice que era una ciudad grande en extremo, camino de 3 días. Para que Jonás pudiera llevar el mensaje, tuvo que caminar 3 días. Y como Jonás obedeció a la primera, al Señor no le costó nada de trabajo, ¿verdad? El Señor le dijo a Jonás: ve y pregona contra Nínive. ¿Qué era contra Nínive? ¿Era un mensaje de amor? Pues sí, era un mensaje de amor, pero con firmeza, con advertencia, donde el Señor les decía a través de Jonás: Nínive será destruida. Ahorita vamos a ver ese dato, ¿sí? Pero yo quiero que usted empiece a pensar todo lo que el Señor tuvo que hacer para que la salvación llegara a Nínive. Una ciudad grande, pero una ciudad llena de pecado, una ciudad llena de maldad, una ciudad que estaba viviendo totalmente en contra de los mandamientos de Dios, que no era parte del pueblo judío, no era parte del pueblo escogido. Pero el Señor tiene misericordia, dice: del que tendré misericordia. Pero dice que amó a todo el mundo, a toda la humanidad. Entonces, la misericordia de Dios es para toda la humanidad. Entonces, Dios en su naturaleza es misericordioso. Es parte de sus atributos, es un atributo de Dios. Él es así, bueno por naturaleza. No es misericordioso porque tú y yo lo merezcamos, o porque estemos día y noche en constante oración. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Pero Él es misericordioso porque es misericordioso. Nehemías capítulo 9, versículo 31. El escriba Esdras está hablando acerca de lo que Dios es. Y el 9:31 en específico, están haciendo una confesión. Él está con algunos de los hombres líderes del pueblo de Israel, y están haciendo una confesión del pecado de Israel. Este tiempo, la Biblia nos dice, prácticamente estaba siendo dirigido por Esdras en un tiempo de confesión de pecado. Y en la confesión les dice el Señor, desde el versículo 30 vamos a leer, y les dice: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Es parte de su naturaleza. Dios es misericordioso porque Él es así. Es un atributo de Dios. Dios da el perdón, da todo lo que usted y yo disfrutamos, el sol, todo lo que tenemos, porque Él es misericordioso, Él es bueno. Muchas personas andan por ahí sin entender todo lo que Dios, que todo lo que Dios hizo es perfecto, que todo lo que Dios hizo es bueno para nosotros. Es para que usted y yo podamos disfrutarlo también, y que el lugar en donde nos puso el Señor también puso cosas que nos sirven para poder sobrevivir, para poder estar bien, para poder disfrutar la vida como Él la diseñó para nosotros, dentro de su misericordia.
Pero nosotros, dentro de nuestra rebeldía, dentro de nuestra desobediencia, que es lo que marcó la vida de Jonás, ¿verdad? Su desobediencia. Nosotros vemos un mal testimonio en la vida. Oye, ¿cómo es posible que Jonás esté en la Biblia si fue un desobediente a Dios? Obedeció porque no le quedaba de otra, ¿verdad? Obedeció porque pues ya ahí metido en la panza del gran pez, pues no le quedó de otra más que clamar al Señor. Pero fue un desobediente. ¿Y por qué está en la Biblia? Bueno, porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos también de lo malo de algunos para que no lo cometamos. Para que cuando el Señor nos dé una orden, usted y yo podamos a la primera ser obedientes. Que nos evitemos los malos ratos. Que nos evitemos estar 3 días en el pez de en el estómago de la ballena. O que nos pasemos 40 años en el desierto. Él quiere evitarnos todo eso. Por eso vemos todo lo que la Biblia nos registra, para que usted y yo podamos ser obedientes a la palabra, que usted y yo podamos estar atentos a la palabra de Dios, que podamos discernir y escuchar la voz del Espíritu Santo, saber que cuando Él nos habla. Por eso es necesario estar en comunión. Cuando empezamos el culto yo le decía, ¿verdad? Qué importante es conocer la voz del Espíritu Santo. Porque a veces por ahí llega alguien y nos dice, tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres pastor, tú eres de lo peor. Eso no nos lo dicen, ¿verdad? Y ya vamos por ahí. No, es que yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy pastor. Porque pues un hermano que vino por ahí de visita a la iglesia me lo dijo. Pues a lo mejor el hermano era un queda bien. ¿Sabemos qué es lo que un queda bien? Bueno, uno que le gusta andarle diciendo a la gente nada más. Sí me explico, ¿verdad? Bueno. Yo en lo personal creo que hay personas que a veces solo por quedar bien, es que el Señor te dice el día de hoy. No, hermano, usted y yo debemos de estar identificando la voz del Espíritu Santo. Ciertamente es que nos habla a través de otras personas, hermano, pero cuando es palabra del Señor, viene también con respaldo de parte de Dios, y también viene con una situación que nos incomoda, que nos empieza a sacar de nuestra comodidad, que nos empieza a mover de nuestro entorno, de nuestro confort, y viene una situación donde tenemos que echarle ganas, trabajar, no nada más, pues es que ya soy pastor. No hay un llamado, no hay nada, ni la Biblia lees, pero ya eres pastor. ¿Por qué? Porque un hermano llegó y te dijo, tú eres pastor, tú eres profeta, tú eres apóstol, tú eres evangelista. No, cuidado, cuidado. Nosotros debemos de conocer la voz del Espíritu Santo cuando Él nos llama, cuando Él quiere que nosotros le sirvamos en una área específica. El Señor nos llama y nos marca específicamente lo que Él quiere. Entonces, muchas personas van por ahí sin entender lo que el Señor quiere, lo que el Señor hace, ¿sí? Y en su misericordia el Señor nos sigue ayudando, nos sigue sosteniendo, nos sigue dando, ¿verdad? De su bondad, de su fidelidad, de su amor, de su gracia. Nínive era una ciudad grande, era una ciudad llena de pecado, llena de maldad. Dice la palabra ahí cuando el Señor le dice a Jonás, levántate, versículo 2, lo que leímos, capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. Ha subido su maldad. O sea, todo lo que están haciendo a mí no me agrada. Ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué tenía que decirle? ¿Qué tenía que decirle Jonás a los ninivitas? Ya, dejen de pecar.
fuchi el pecado, como alguien dijo, ¿no? Ya no lo hagan. Mira, si siguen pecando, te voy a acusar con tu mamá. No. Lo que Jonás tenía que venir a decirle a Nínive, mire, vamos ahora al mensaje. Y dice en el capítulo 3, el versículo 4. Vaya al capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar. Bueno, le menciono solamente el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, era palabra de Dios. ¿Sí? Capítulo 3, versículo 4 ahora. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será, le van a dar, va a llover fuerte. No dice será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida porque su maldad ha subido hasta la presencia de Dios y el Señor está cansado de su maldad y los va a destruir. Para que esto pudiera suceder, mire todo lo que tuvo que pasar. Y yo quiero que usted comience a pensar todo lo que tuvo que pasar para que usted pudiera conocer de Cristo. ¿Qué tuvo que pasar para que usted conociera de Cristo? Empieza a pensar, pero vamos a ver lo que tuvo que pasar para que los ninivitas pudieran conocer el favor y la misericordia de Dios. Regreso al capítulo 1. Pero Jehová, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Acuérdese que Jonás se había ido a Tarsis, había agarrado rumbo a Tarsis, se había subido en un barco que iba rumbo a Tarsis, lejos, contrario a la dirección de Nínive, contrario a donde el Señor le había dicho que fuera. Y dice que se levantó una grande tempestad, que se pensó que la nave en cualquier momento se podía partir. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Algunos le clamaban a su diferente santo, ¿sí? Cada uno echaba por ahí rezos, otros oraban, otros, en fin, ¿verdad? Cada uno a su santo, cada quien su santo. Dice, ¿usted sabe de lo que le hablo? Híjole. Bueno, dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave. ¿Para qué? Para quitarle peso al barco. Empezaron a despojarse de todo lo más pesado para que no se hundiera la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir el angelito. Él estaba tranquilo. Él sabía que lo que estaba pasando era porque el Señor estaba enojado en contra de él. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y entonces dijeron de Tin Marín de Dopingüe y que le toca a Jonás. Jonás, decláranos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué está pasando esto? Y dice, y él respondió, estoy en el versículo 9 ahora:
soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él cuando les empezó a contar la historia, él les dijo: pues hoy, miren, yo le sirvo al Señor, le temo, pero la verdad desobedecí. Él me mandó a que yo predicara en Nínive, que les advirtiera que va a venir destrucción. Pero yo la verdad quiero que caiga fuego del cielo y los consuma, los destruya, porque los ninivitas atacaron el norte de Israel, mi país, mi ciudad. Y sabes que yo les tengo mucho coraje, mejor que se acaben, que Dios los extermine, que no haya ningún ninivita. A veces eso queremos para nuestros enemigos. Nos alegramos cuando le pasa algo malo a alguien que consideramos malo. Yo veo a veces los chicos, me ha tocado ver chicos en el otro en la combi y el otro de aquí en la iglesia. No voy a decir nombres porque si no se va a enojar. Pero con el celular viendo videos de cómo lincharon a unos ladrones. Mira cómo qué bueno que los agarraron, qué bueno que los maten, que los quemen, y nos alegramos, qué bueno. ¿Y el corazón de Dios cómo está? Es lo mismo que estaba pasando con Jonás en este tiempo. Jonás quería que el Señor los consumiera, que fueran exterminados, pero la misericordia de Dios ahí estaba sobre los ninivitas. El amor de Dios estaba sobre los ninivitas. No eran parte del pueblo escogido de Dios, pero eran parte de la creación. Así como usted y yo, que ahora somos parte del pueblo de Dios, pero no ha sido más que por la misericordia de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro pecado, a derramar su sangre para que hubiera perdón de nuestros pecados. Y ahí estaba Jonás, resistiéndose a predicarle a los pecadores. Por el contrario, quería que se acabaran. Entonces le dijeron los marineros: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos para que el mar se aquiete? Para calmar el furor de tu Dios. Porque cada minuto que pasa el mar se embravece más. Y la verdad, ¿sabes qué, chavo? Por tu culpa yo no me voy a morir. ¿Qué hacemos? ¿Te damos cuello? ¿Qué hacemos? Tú dinos. Y dice, y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Mire, estos hombres les pesaba tener que arrojar al mar a Jonás. Y dice que hicieron todo lo posible por rescatarlo, no, espérate, mira, vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez ya aventamos todo lo más pesado, ya lo arrojamos al mar. Vamos a ver si podemos controlar la nave. Pero dice que cada momento que pasaba, el mar se embravecía más y más, y la tormenta, la tempestad estaba más fuerte cada momento. Y entonces, pues llegó el momento en que dijeron: Jonás, pues la verdad, mira, tú sabes, te consta que hemos hecho lo posible por salvar tu vida. Pero, pues algo tenemos que hacer. Dice versículo 14, entonces clamaron a Jehová. ¿Qué sucedió en ese momento? Ellos reconocieron que el Dios de Jonás era un Dios poderoso, que el Dios de Jonás era un Dios que existía, un Dios bueno también, porque les había mandado al profeta a llevarle una palabra
de advertencia a los ninivitas, pero también para ellos estaba demostrándose el furor, estaba demostrándose la furia, estaba demostrándose el poder de Dios a través de la tormenta, de la tempestad que estaban pasando. Y estos hombres pudieron reconocer que Jehová de los ejércitos, ¿sí?, que Jehová es un Dios poderoso. Y dice, y clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y dijeron, 1, 2 y 3. Al agua, pato. Y dice que en ese momento, dice la Biblia, y el mar se aquietó de su furor. En ese momento vino la calma. Se deshicieron del pecador. Nosotros tenemos que deshacernos de los pecadores. Por eso nos alegramos, ¿verdad?, cuando los agarran infragantes. Qué bueno que lo apachurraron, qué bueno que le hicieron, qué bueno que le dieron. Oremos. En el grupo de oración los miércoles oramos por los chavos que se drogan, por todos los que andan robando, por todos los que andan haciendo maldades, porque, hermano, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que parecernos más y más cada día al Señor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. A veces nos cuesta. Hay con quien no nos cuesta, ¿verdad? Hay a quien nos cae muy bien. Hay con quien nos identificamos muy bien y los amamos sin ningún problema. Pero ¿qué hay cuando hay un vecino que cuando pasas te avienta el coche? Cuando barre te avienta la basura, cuando, en fin, o sea, te hace la vida imposible. ¿Qué hay? Señor, te lo llevas o te lo mando, Padre. Te envía fuego del cielo, Señor. Hago un sacrificio en su casa y mandas el fuego, así como, no sé. ¿Qué hago, Señor? Pero ya llévatelo, quítalo de aquí. En fin, pedimos mal, ¿no? Bueno, así estaba Jonás. Y dentro de todo lo que tuvo que hacer el Señor, tuvo que meter en problemas serios a toda una tripulación de un barco, a toda la gente que iba en esa nave. ¿Para qué? Para que el pueblo ninivita pudiera escuchar el mensaje que el Señor tenía. Pero dentro de los planes de Dios no era solamente Nínive, sino los tripulantes de esa nave. Fíjese lo que hicieron. Versículo 15 terminamos. Se aquietó y el mar se aquietó de su furor. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Conocieron al Dios de poder y de misericordia. Y luego viene lo siguiente que hizo el Señor. Dice, y tenía preparado, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y luego el capítulo 2 comienza diciendo, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre desde el vientre del pez. No dice si era ballena, cachalote,
¿qué otro pez grandote hay? No, no dice. Pero dice que desde el vientre de la ballena, del gran pez. Bueno, vamos a poner ballena, ¿no? Así como el árbol del fruto del bien y del mal, la manzana, así también, ¿no? Una ballena. Bueno, lo dice ahí más adelante. Entonces, dice que desde adentro Jonás comenzó a orar con gran fervor. Pues claro, ¿quién ora con fervor cuando estás en un problema grave? Cuando tenemos un problema fuerte y alguien nos dice, hermano, pues no tengo para prestarte, pero pues vamos a orar. Híjole, pues yo lo que necesito es dinero, no oración, pero pues bueno, vamos a orar, ¿no? Y entonces oras con gran fervor. Cuando ves que las cosas están yéndose por un camino que tú no puedes controlar, la vida de uno de tus hijos, en fin, o sea, qué sé yo, ¿cuál es el medio que Dios usó para que tú y yo pudiéramos conocerle? No sé, es diferente, lo dije al principio. Pero entonces es cuando venimos y clamamos al Señor con gran fervor. Lo mismo le pasó a Jonás. Estando en el vientre de la ballena, dijo, ten misericordia, Señor. Invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Bueno, es la oración de Jonás. Y cuando termina él la oración, cuando él termina la oración en el versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿A qué había llamado? Aquí regreso un poquito al punto que tocaba yo hace un rato, Cuando Dios nos llama, Dios es claro en lo que nos llama. Dios nos da muy claro el llamado que tiene para cada uno de nosotros. Entonces no queramos ser lo que Dios no nos ha llamado a ser. Entonces, dice, pagaré lo que prometí. ¿A qué lo había llamado? A ser profeta. Como profeta tenía que ir y decirle a los ninivitas, advertencia. Dice el Señor que de aquí a 40 días Nínive será destruido porque su maldad ha subido delante de él. Y Dios los va a destruir. Arrepiéntase cada uno de su maldad y vuélvanse a Dios y tendrá misericordia. Bueno, yo estoy dando un mensaje. No sé si es el mensaje que llevaba ahí Jonás, si lo traía escrito, si no, porque dice que Dios le dijo, pregona lo que yo te diré. ¿Qué tanto habrá pronunciado Jonás? No sé. Pero cuando las cosas vienen de parte de Dios, penetran hasta lo más profundo del corazón. Hermano, pagaré lo que prometí. O sea, voy a obedecerte ya, Señor. Mira, tú me llamaste a ser profeta. Bueno, ya, aunque me pesa, porque la verdad, los ninivitas me caen gordos, Señor. Los ninivitas nos han hecho la vida de cuadritos, Padre. Tú lo sabes. Pero voy a ir, voy a obedecer. Y dice que entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Prácticamente lo que hizo el pez fue darle un ride a Nínive. Sí. Jonás iba rumbo a Tarsis. Y el pez lo que hizo, mira, te voy a ahorrar el pasaje, porque dice ahí la Biblia, ¿sí? Dice la Biblia que se subió a esa nave que estaba en Jope. ¿En Jope? A ver, lo checamos bien. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia a Tarsis y descendió a Jope, ¿sí? Estaba en Jope y dice que ahí llegó y pagó su pasaje. ¿Qué hizo el pez? Le ahorró el pasaje a Nínive. Ya no gastes, chavo. Te voy a echar un ride. Y lo llevó a Nínive. Dice que ahí lo vomitó. Y entonces, dice que estando en tierra,
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que este mensaje llegara? Bueno, no sé cuántos días pasó, mínimo unos 3, con sus 3 noches, porque dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, mínimo 3 días, para que llegara palabra del Señor a la ciudad de Nínive. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jonás? Era un predicador con fuego, un predicador con el respaldo de Dios, ¿verdad? Imagínense que un día predicas y todos se convierten. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? ¿Qué cree? Fue Jonás, predicó, y entonces dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿En señal de qué? De duelo, en señal de arrepentimiento, en señal de un reconocimiento de que lo que estaban haciendo estaba mal delante del Señor. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse. Estaba el rey también dando una orden. Ahora ya no era solo un mensaje de salvación, sino era ya una orden de parte del rey. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, vamos a disfrutar de su, dígalo conmigo, misericordia. De su misericordia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vino salvación para Jonás y todos sus enemigos. ¿Se acuerda que hace poquito alguien predicó y dijo: salvación para mí, para todos mis amigos? No era 1, 2, 3 por todos mis amigos, ¿no? Algo así. Yadi, ¿no? Que predicó hace unos días. Bueno, ahí estaba Jonás dándoles una palabra de parte del Señor, y a través de esa palabra vino salvación para todos sus enemigos. Jonás se puso bien contento, bien feliz de que cuando él predicó, cuando él pregonó palabra del Señor, todo mundo se arrepintió. Bueno, hasta el rey se arrepintió de su pecado. Se volvieron de su mal camino. ¿Fue así? No, dice que Jonás estaba enojado el hombre. Cuando a veces nos enteramos que un vecino que no nos quiere o que no lo queremos está yendo a una iglesia, hipócrita. Lo bueno es que está yendo a aquella iglesia de puros pecadores y no a la mía, ¿verdad? No, nos debemos de alegrar cuando la salvación llega a la vida de los pecadores.
Y tenemos que hacer lo posible usted y yo para que la salvación llegue a la vida, al corazón de los pecadores. Hermano, hermana, ¿qué hizo el Señor por usted? ¿Qué tuvo que mover el Señor para que usted pudiera estar el día de hoy conociéndolo, escuchando de su palabra? ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Yo no sé qué tuvo que hacer el Señor, hermano. Pero ahora que usted y yo podemos ver que la misericordia de Dios es grande sobremanera, usted y yo, hermano, tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho. Porque Él nos da salvación, porque Él nos da la vida eterna, porque Él nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestro pecado. ¿Qué hizo el Señor por usted y por mí? Lo que Dios hizo para salvarme, lo tengo que valorar. ¿Le digo algo? Yo nunca había orado por Jorge e Isabel. Nunca. 20 años. Y hasta el día de hoy. ¿Quiénes son Jorge e Isabel? Bueno, pues Isabel es la vecina que pasaba un día y mi Eli estaba barriendo, lavando el garaje. Llore y llore por la vida que llevábamos. Y le dijo, Eli, busca de Dios. Acércate al Señor, mira, ve a la iglesia. Pero es que por aquí yo no conozco ninguna iglesia. Ah, pues yo de allá vengo. Y entonces, ese día, mi Eli recibió una invitación de parte de esta hermana Isabel, que nunca la vimos aquí en la iglesia nosotros. Jamás, ni a ella ni a su esposo. Hasta el día de hoy oré por ellos, dando gracias a Dios por la vida de Isabel. Pero más allá, le doy gracias a Dios por un hombre que me amenazó de muerte. Porque cuando yo recibí una amenaza de muerte, fue que yo dije, mi escondedero eres tú. Y entonces vine al Señor y clamé con grande fuerza delante de Él, con gran vehemencia delante del Señor, con mucha fe. Y le dije, Señor, aplaca la furia de ese mar que me amenazó. Y le digo algo, yo pude conocer el amor, la misericordia de Dios. Y hasta el día de hoy yo me puse a pensar en todo lo que Dios tuvo que hacer para que yo pudiera llegar aquí, a sus pies. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que tú llegaras? Y tenemos que valorarlo. Ora por las personas que te invitaron. Ora por las personas que fueron usadas para que tuvieras un grande mal. Dale gracias a Dios porque en algún tiempo a lo mejor tuviste una enfermedad de la que tú renegaste, pero que fue lo que Dios usó para que tú llegaras. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Pues darle gracias al Señor. Reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Póngase de pie, hermano, hermana. Y dice la palabra de Dios. Yo quiero que usted y yo, hermano, esta mañana podamos no solamente darle gracias a Dios por las personas que nos invitaron, que nos han llevado a los pies de Cristo, sino que podamos reconocer que es Dios mismo buscándonos. Es Dios mismo poniendo ciertas adversidades para que usted y yo podamos reconocerlo, porque Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y qué hermoso es que usted y yo le podamos decir, gracias Dios por tu misericordia.
Porque en lugar de destruirme, en lugar de pagarme como yo merecía, en lugar de darme el precio de lo que yo merecía, has tenido misericordia de mí. Y hasta el día de hoy, la misericordia de Dios permanece fiel. Fiel, que es otro de sus atributos de Dios. Y que usted y yo podamos conocer los atributos de Dios, hermano, es maravilloso. La misericordia es un atributo de Dios, es parte de su naturaleza. Disfrútela, disfrútela. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23. Ahí termino. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier situación, de cualquier problema, porque en medio de cualquier Señor, cosa que estaba atormentándonos y desviándonos, Señor, tal vez para hacer cosas que nos alejarían más de ti, nos has traído con brazos, con lazos de amor, nos has alcanzado, nos has dado, Señor, lo que necesitamos, Señor, para que podamos cada uno de nosotros conocer tu misericordia. Gracias, porque dice tu palabra que tú eres un Dios fuerte, un Dios celoso, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos, pero que haces misericordia a millares de los que te buscan, de los que guardan tus mandamientos. Gracias, Dios, porque el día de hoy podemos orar por aquellos que nos trajeron a tus pies. Y dale gracias a Dios ahora. Señor, yo oro por Isabel y por Jorge. Oro, Señor, por Johnny, por Juanes, por Tom, por Marilyn, por Moy, por Silvia, Señor, que fueron usados, Padre, para que yo pudiera llegar aquí a este lugar. Y te doy gracias porque un día, Señor, hubo un problema fuerte en mi vida que me llevó a buscarte, a reconocer que el único que podías ayudarme eras tú, Señor. Te doy gracias. Y quiero pedirte, Señor, que de ahora en adelante, cada problema que yo enfrente, Señor, sea para que tu nombre sea glorificado. Que cada tormenta, Señor, sea para que yo pueda levantar un altar delante de ti, un altar de sacrificio, Señor, delante de ti. Así como estos hombres, Señor, que iban en esa nave y a través de una tormenta pudieron reconocerte, pudieron conocerte, pudieron hacer votos delante de ti. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Cristo. Y te pido que nunca se aparte de nuestra vida, que nunca se aparte de nosotros tu misericordia. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios eterno. Amén. Que Dios le bendiga y disfrute cada día de la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú,
vez más tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Él es bueno y misericordioso. Él es bueno y misericordioso.